Hola. Bueno, continuamos con la lectura del libro Conflicto Cósmico y hoy nos toca leer el capítulo 7 y tiene por título La encrucijada de los caminos. De entre los héroes que fueron llamados a conducir la Iglesia desde la oscuridad del papismo hasta la luz de una fe pura, sobresale nítidamente Martín Lutero, sin conocer ningún otro temor más que el temor de Dios, y no aceptando ningún fundamento para que la fe fuera de las Sagradas Escrituras. Lutero fue el hombre de su tiempo. Sus primeros años los pasó en el humilde hogar de un aldeano alemán. Su padre quería que fuera abogado, pero Dios se proponía hacer de él un constructor del gran templo que se estaba llevando lentamente a través de los siglos. Las durezas de la vida, las privaciones y la severa disciplina fueron la escuela en la cual la infinita sabiduría preparó a Lutero para la misión de su vida. El padre de Lutero era un hombre de mente activa. Su sentido común lo indujo a considerar el sistema monástico con desconfianza. Estaba muy disconforme cuando Lutero, sin su consentimiento, entró en el monasterio. Pasaron 2 años antes que el padre se reconciliara con su hijo y aún entonces sus opiniones seguían siendo las mismas. Los padres de Lutero trataron de instruir a sus hijos en el conocimiento de Dios. Sus esfuerzos fervientes y perseverantes tendían a preparar a sus hijos para una vida de utilidad. A veces demostraron excesiva severidad. Pero el reformador mismo halló en la disciplina de ellos más cosas dignas de aprobación que de condenación. En la escuela, Lutero fue tratado con dureza y aún con violencia. A menudo sufrió hambre. Las ideas religiosas que entonces prevalecían, siendo lóbregas y supersticiones, lo llevaban de temor. Solía ir a la cama con el corazón lleno de pesar, con un constante terror ante el pensamiento de que Dios era un tirano cruel, antes que un Padre celestial bondadoso. Cuando entró en la Universidad de Erfurt, las expectativas para su vida eran más favorables que sus años más jóvenes. Sus padres, mediante el trabajo y la laboriosidad, habían adquirido una posición desahogada y podían prestarle toda la ayuda necesaria. Además, amigos juiciosos aminoraron los efectos sombríos de su educación anterior. Con influencias favorables, su mente se desarrolló rápidamente. Una aplicación incansable lo colocó muy pronto entre los más destacados de sus compañeros. Lutero no dejaba de empezar todos los días con oración y su corazón respiraba continuamente una petición por la dirección divina. El orar bien, decía a menudo, es la mejor mitad del estudio. Un día en la biblioteca de la universidad descubrió una Biblia latina, libro que jamás había visto. Había oído porciones de los evangelios y de las epístolas que él creía constituían de totalidad de la Biblia. Ahora, por primera vez, contemplaba la totalidad de la palabra de Dios. Con reverencia y admiración recorría las sagradas páginas y leía por sí mismo las palabras de vida, deteniéndose para exclamar: ojalá que Dios me concediera poseer este libro. Los ángeles se sentaban a su lado. Rayos de luz de Dios revelaron tesoros de verdad a su entendimiento. La profunda convicción de su condición de pecador lo dominó como nunca antes. La búsqueda de la paz. El deseo de reconciliarse con Dios lo indujo a dedicarse a la vida monástica. En ella se le pidió que realizara los trabajos más humildes y que pidiera limosna de puerta en puerta. Pacientemente soportó esa humillación, creyendo que era necesario a causa de sus pecados. Privándose del sueño y recordando aún el tiempo dedicado en sus escasas comidas, se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. Había encontrado un ejemplar encadenado al muro del convento y allí recurría a menudo. Llevó una vida muy rigurosa, tratando, mediante el ayuno, las vigilias y los azotes, de dominar los males de su naturaleza. Más tarde dijo: si alguna vez un monje pudiera obtener el cielo con sus obras monásticas, yo ciertamente tenía derecho a ello.
Si hubiera continuado mucho tiempo más, mis mortificaciones me habrían llevado aún hasta la muerte. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, su alma cargada no entró alivio, finalmente llegó al límite de la desesperación. Cuando parecía que todo estaba perdido, Dios le dio un amigo. Staupitz ayudó a Lutero a comprender la palabra de Dios y le pidió que dejara de mirarse a sí mismo y fijara la vida en Jesús. En vez de torturarse debido a sus pecados, arrójate en los brazos del Redentor. Confía en Él, en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. El Hijo de Dios se hizo hombre para darte la seguridad del favor divino. Ama al que te amó primero. Sus palabras hicieron una profunda impresión en la mente de Lutero. Su alma tribulada se vio inundada de paz. Ordenado sacerdote, Lutero fue llamado a ejercer un profesorado en la Universidad de Wittenberg. Comenzó algunas pláticas sobre los salmos, los evangelios y las epístolas, que fueron escuchadas por múltiples y causaron deleite entre sus oyentes. Staupitz, su superior, lo instó a ocupar el púlpito y predicar. Pero Lutero se creía indigno de hablar al pueblo en el nombre de Cristo. Fue solo después de una larga lucha que accedió a los pedidos de sus amigos. Era poderoso en las Escrituras y la gracia de Dios desencadenaba sobre él. La claridad y el poder en los cuales presentaba la verdad convencían a sus oyentes y su fervor conmovía los corazones. Lutero, que todavía era un hijo sincero de la Iglesia papal, nunca tuvo el pensamiento de que alguna vez podría cambiar. Inducido a visitar Roma, realizó su viaje a pie, alejándose en los monasterios del camino. Se llenaba de admiración ante la magnificencia y el lujo que presenciaba. Los monjes vivían en departamentos espléndidos, se vestían con ropajes costosos y participaban en festines en torno a mesas bien servidas. La mente de Lutero se llenaba cada vez más de perplejidad. Por fin contempló a lo lejos la ciudad de las 7 colinas, se postró sobre la tierra exclamando: «Roma Santa, yo te saludo». Visitó las iglesias, escuchó las historias maravillosas repetidas por sacerdotes y monjes, realizó todas las ceremonias requeridas. Pero por doquiera observaba escenas que lo llenaban de estupor. La iniquidad que reinaba entre el clero y las bromas indecentes que gastaban los prelados, se llenó de horror por la profanidad de estos, aún durante la misa. Halló disipación y libertinaje, nadie pudo imaginar. Escribió qué pecados y qué acción infames se cometen en Roma. Tienen el hábito de decir: si hay un infierno, Roma está edificada sobre él. La verdad acerca de la escalera de Pilato. Se había prometido una indulgencia por parte del Papa para que todos los que subieran de rodillas a la escalera de Pilato, que se decía que había sido milagrosamente transportada desde Jerusalén hasta Roma. Lutero estaba un día ascendiendo sus escalones cuando le pareció oír una voz atronadora que decía: «El justo por la fe vivirá». Se puso en pie con vergüenza y horror. Comenzó entonces a ver más claramente que nunca antes la falsedad de confiar en las obras humanas para la salvación. Apartó su mirada de Roma. Desde ese tiempo la separación fue aumentada hasta que se cortó toda conexión con la Iglesia papal. Después de regresar de Roma, Lutero recibió el grado de doctor en teología. Ahora se hallaba en libertad para dedicarse al estudio de las Escrituras, las cuales tanto amaba. Había formado un voto solemne de predicar con fidelidad la palabra de Dios y no la doctrina de los papas. No era ya sencillamente el monje, sino el heraldo autorizado de la Biblia, llamado como un pastor que alimentar el rebaño de Dios que estaba pasando hambre y sed de la verdad. Declaró finalmente que los cristianos no deben recibir otras doctrinas que aquellas que están basadas en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Multitudes ansiosas estaban pendientes de sus labios las buenas nuevas de amor del Salvador, la seguridad del perdón y de la paz por medio de su sangre expiatoria. Regocijaban sus corazones. En Wittenberg se predicó una de luz cuyos rayos habían de aumentar un brillo hasta el fin del tiempo. Pero entre la verdad y el error existe un conflicto. Nuestro Salvador mismo declaró: «No he venido para traer paz, sino espada».
Dijo Lutero unos años pocos después de iniciada la reforma. Dios me empuja y me obliga. Deseo vivir tranquilo, pero me veo lanzado en medio de tumultos y revoluciones. Indulgencias para la venta. La Iglesia romana hacía un comercio de la gracia de Dios, so pretexto de reunir fondos para la erección de la iglesia de San Pedro en Roma. Con autorización del Papa se ofrecían en venta indulgencias por el pecado. Iba a edificarse un templo para el culto de Dios por el precio de crímenes. Fue esto lo que despertó a los más capaces enemigos del papado y los indujo a librar la batalla que conmovió el trono papal y la triple corona de la cabeza del pontífice. A Tetzel, el funcionario destinado para dirigir la venta de las indulgencias en Alemania, se le había probado las ofensas más viles contra la sociedad y la ley de Dios. Sin embargo, fue usado para promover en Alemania los proyectos mercantilistas del Papa. Este representante papal repetía falsedades deslumbrantes y descuentos maravillosos para engañar a un pueblo ignorante y supersticioso. Si la gente hubiera tenido la palabra de Dios, no habría sido engañada, pero la Biblia había sido prohibida. Cuando Tetzel entraba en una ciudad, un mensajero iba delante de él anunciando: la gracia de Dios y del Santo Padre está a vuestras puertas. La gente daba la bienvenida al pretencioso blasfemo como si fuera Dios mismo. Tetzel ascendía al púlpito en la iglesia y alababa las indulgencias como el más precioso don de Dios. Declaraba que en virtud de sus certificados de perdón, todos los pecados que el comprador quisiera cometer después le serían perdonados y que ni siquiera era necesario el arrepentimiento. Aseguraba a sus oyentes que sus indulgencias tenían poder para salvar a los muertos. En el preciso instante de que el dinero llegara al fondo de su cofre, el alma en cuyo beneficio ese dinero había sido pagado escaparía del purgatorio camino al cielo. El oro y la plata fluyeron a la tesorería de Tetzel. Podía obtenerse una salvación comprada con dinero más fácilmente, a la que requería arrepentimiento, fe y esfuerzo diligente para resistir y vencer el pecado. Lutero se llenó de horror. Mucha gente que pertenecía a su propia congregación había comprado certificado de perdón. Estas personas pronto empezaron a venir a su pastor, confesando pecados y esperando absolución, no porque fueran penitentes y anhelaban reformarse, sino confiando en la indulgencia. Lutero rehusaba absorberlos y los amonestaba a menos que se arrepintieran y se reformaran, procedieran a sus pecados. Esta gente volvía a Tetzel con la queja de que su confesor había rechazado sus certificados y algunos valientemente exigían la devolución de su dinero. Lleno de ira, el fraile expidió terribles maldiciones, hizo que prendieran hogueras en las plazas públicas y declaró que él había recibido una orden del Papa de quemar a todos los herejes que tuvieran la presunción de obtener sus santísimas indulgencias. Comienza la obra de Lutero. La voz de Lutero se oía en solemnes advertencias desde el púlpito, presentaba delante del pueblo el carácter ofensivo del pecado y enseñaba que es imposible que el hombre por sus propias obras aminore su culpa o escape al castigo. Nada sino el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo pueden salvar al pecador. La gracia de Cristo no puede comprarse, es un don gratuito. Aconsejaba al pueblo a no comprar indulgencias, sino a mirar con fe al Redentor crucificado. Relataba su propia y dolorosa experiencia y aseguraba a sus oyentes que fue por la fe en Cristo como él había encontrado la paz y el gozo. Mientras Tetzel continuaba sus impías pretensiones, Lutero resolvió efectuar una protesta más eficaz. El castigo de la iglesia de Wittenberg poseía reliquias en ciertos días santos eran exhibidas al pueblo. Se concedía plena remisión de pecados a todos los que visitaban. Entonces la iglesia y se confesaban. Se acercaban una de más importantes de estas ocasiones, la fiesta de todos los santos. Lutero, uniéndose a las multitudes que se dirigían a la iglesia,
clavó en sus portales 95 declaraciones contra la doctrina de las indulgencias. Estas tesis atrajeron una atención universal. Se leían y se repetían por todas partes. Se creó una gran excitación en toda la ciudad. Mediante estas proposiciones se demostraba que el poder de otorgar el perdón del pecado y de anular su penalidad nunca había sido encomendado al Papa ni a ningún hombre. Se mostraba claramente que la gracia de Dios se concede gratuitamente a todos los que buscan por medio del arrepentimiento y la fe. Los puntos escritos por Lutero se esparcieron por toda Alemania y después de unas pocas semanas se divulgaron por toda Europa. Muchos devotos romanistas leían estas declaraciones con gozo, reconociendo en ellas la voz de Dios. Sentían que el Señor había extendido su mano para detener la ola creciente de corrupción que partía desde Roma. Príncipes y magistrados se regocijaban secretamente de que se pusiera coto el poder arrogante que negaba cualquier apelación de sus decisiones. Los eclesiásticos astutos, viendo sus ganancias en peligro, se escolarizaron. El reformador tenía que hacer frente a terribles acusadores. ¿Quién no sabe, respondían él, que un hombre apenas presenta alguna idea nueva sin ser acusado de excitar aquellas querellas? ¿Por qué Cristo y todos los mártires encontraron la muerte? ¿Por qué presentaron novedades sin haber aceptado humildemente primero el consejo de los representantes de las opiniones antiguas? Los reproches de los enemigos de Lutero, la deformación que realizaron de sus propósitos y las observaciones maliciosas que hicieron de su carácter lo abrumaron como un diluvio. Él había esperado con confianza que los dirigentes se unieran alegremente con él en la reforma. Había previsto con anticipación una época más brillante amaneciendo para la Iglesia. Pero el ánimo se cambió en vituperio. Muchos dignatarios de la Iglesia y el Estado pronto se dieron cuenta de que la aceptación de estas verdades prácticamente minaría la autoridad de Roma. Detendría millares de canales que ahora fluían hacia la tesorería y así restringiría el fausto de los dirigentes papales. El enseñar al pueblo a fijar su mirada en Cristo solamente para la salvación derrocaría el trono del pontífice y finalmente destruiría la propia autoridad de ellos. De manera que se aliaron mutuamente contra Cristo y la verdad, oponiéndose al hombre que el Señor había enviado para iluminarlos. Lutero temblaba cuando se contemplaba a sí mismo, un hombre opuesto a los poderes tremendos de la tierra. ¿Quién era yo, escribe, para oponerme a la majestad del Papa, ante el cual los reyes de la tierra y todo el mundo tiemblan? Nadie sabe cuánto sufrió mi corazón durante estos primeros 2 años y en qué desaliento y, debo decir, en qué desesperación me hallé sumido. Pero cuando el sostén humano fallaba, el reformador ponía su mirada solamente en Dios. Podía descansar con seguridad en el brazo todopoderoso. A un amigo Lutero le escribía: tu primer deber es comenzar con oración. No esperes nada de tus propios trabajos, de tu propia comprensión. Confía solamente en Dios y la influencia de su Espíritu Santo. Aquí hay una lección de importancia para los que sienten que Dios los ha llamado a presentar ante los demás las solemnes verdades para este tiempo. En el conflicto con los poderes del mal se necesita algo más que el intelecto y la sabiduría humana. Lutero recurría solamente a la Biblia. Cuando los enemigos echaban mano de las costumbres de la tradición, Lutero les hacía frente solamente con la Biblia y sus argumentos no podían ser contestados. De los sermones y los escritos de Lutero irradiaban rayos de luz que despertaban a iluminación a miles de personas. La palabra de Dios era como una espada de doble filo que abría camino a los corazones de la gente. Los ojos del pueblo, por tan largo tiempo dirigidos a los ritos humanos y a los mediadores terrenales, ahora se fijaban con fe en el Cristo crucificado. Este interés general despertó los temores de las autoridades papales. Lutero recibió la orden de presentarse en Roma. Sus amigos conocían bien el peligro que los amenazaba en esa corrupta ciudad. Ya ebria con la sangre de los mártires de Jesús,
ellos pidieron que fuera examinado en Alemania. Esto fue lo que se hizo y el Papa nombró un legado para considerar el caso. Pero en las instrucciones dirigidas a ese funcionario se hacía constar que Lutero ya había sido declarado hereje, por lo tanto, el legado debía perseguir y obligar sin demora alguna. Recibió poder para condenar en cualquier parte de Alemania, para prohibir, maldecir y excomulgar a todos los que lo siguieran, y para excomulgar a todos los que cualquiera fuera la dignidad que tuvieran en la Iglesia o el Estado, dejaran de detener a Lutero a sus adherentes y entregarlos a la venganza de Roma, excepto al emperador. No había ni siquiera un rastro de principiantes cristianos o aún de justicia común en tal documento. Lutero no había tenido ninguna oportunidad de explicar o defender su posición. Sin embargo, había sido declarado hereje y en el mismo día exhortado, acusado, juzgado y condenado. Cuando Lutero necesitaba tanto el consejo de un verdadero amigo, Dios le mandó a Melanchthon y a Wittenberg. El juicio sano de Melanchthon, combinado con la pureza y la rectitud de su carácter, le ganaron universal admiración. Pronto llegó a ser el amigo de mayor confianza de Lutero. La bondad, el cuidado y la exactitud de Melanchthon eran un complemento de valor y la energía de Lutero. Se estableció la ciudad de Augsburgo como lugar del juicio y el reformador partió a pie para ese lugar. Se hicieron amenazas de que sería asesinado por el camino y sus amigos le rogaron que no se aventurara, pero su lenguaje fue: soy como Jeremías, un hombre de lucha y de contención. Pero cuando más aumentaba las amenazas de ellos, más se multiplicaba mi gozo. Ellos ya han destruido mi honor y mi reputación. En cuanto a mi alma, no la pueden tomar. El que desea proclamar la palabra de Cristo al mundo debe esperar la muerte a cada momento. Las noticias que le llegaba de Lutero a Augsburgo le produjeron gran satisfacción al legado papal. El fastidioso hereje que atraía la atención del mundo parecía estar ahora en el poder de Roma. No debía escapar. El legado intentado parecía estar ahora en poder de Roma. No debía escapar. Las noticias de la llegada de Lutero a Augsburgo le produjeron gran satisfacción al legado papal. El fastidioso hereje que traía la atención del mundo parecía estar ahora en poder de Roma. No debía escapar. El legado intentaría forzar a Lutero a retractarse o en caso contrario hacer que lo trasladaran a Roma para seguir la suerte de Hus y Jerónimo. Por lo tanto, por medio de sus agentes trató de persuadir a Lutero para que viniera sin un salvoconducto, confiándose únicamente a su merced, pero él no pareció ante el embajador papal hasta que hubo recibido el documento en que el emperador comprometía su protección. En principios, los romanistas decidieron ganar a Lutero con una apariencia de bondad. El legado confesó gran amistad, pero exigió que Lutero se sometiera completamente a la Iglesia y cediera a todo punto, sin argumentos ni cuestión. Lutero, en respuesta, expresó su consideración por la Iglesia y su deseo de la verdad, su disposición a responder a todas las objeciones a lo que él había enseñado y de someter sus doctrinas a la decisión de las universidades principales, pero protestó contra la conducta del cardenal al exigirle que se retractara si haberse probado que él estaba en error. La única respuesta fue: retráctate, retráctate. El reformador mostró que su posición estaba sostenida por las Escrituras. No podía renunciar a la verdad. El legado, incapaz de contestar los argumentos de Lutero, lo agobió con una tormenta de reproches, escarnios, adulaciones, citas de la tradición y dichos de los padres, sin concederle al reformador ninguna oportunidad de hablar. Lutero finalmente obtuvo, a duras penas, permiso para presentar su respuesta por escrito. Dijo escribiéndole a un amigo: lo que he escrito puede ser sometido al juicio de otros, y en segundo lugar, uno tiene una oportunidad mejor de recurrir al temor, ya que no a la conciencia de un déspota arrogante.
y balbuciente, que de otra manera se impondría con su lenguaje imperioso. En la próxima entrevista, Lutero presentó una exposición clara, concisa y vigorosa de sus puntos de vista, sostenidos por las Escrituras. Después de leer en voz alta este documento, se le extendió al cardenal, quien lo arrojó orgullosamente a un lado, declarando que era una masa de palabras necias y de citas sin importancia. Lutero ahora hizo frente al orgullo prelado en su propio terreno, las tradiciones y las enseñanzas de la Iglesia, y contradijo totalmente sus aseveraciones. El prelado perdió por completo el dominio propio y en un arranque de ira gritó: «Retráctate o te enviaré a Roma». Y finalmente declaró en tono soberbio y airado: «Retráctate o no vuelvas más». El reformador se retiró rápidamente junto con sus amigos, manifestando claramente de esta manera que no debía esperarse ninguna retracción de su parte. Esto no era lo que el cardenal se había propuesto. Ahora, quedando solo con sus partidarios, miró a uno y otro, desconsolado por el inesperado fracaso de sus planes. La gran asamblea reunida tuvo oportunidad de comparar a los dos hombres, y cada uno tuvo ocasión de juzgar por sí mismo el espíritu manifestado por ambos, así como la fuerza y la verdad de sus respectivas posiciones. El reformador, sencillo, humilde, firme, teniendo la verdad de su lado; el representante papal, atribuyéndose importancia, intolerante, irrazonable, sin un solo argumento de las Escrituras, y sin embargo gritando con vehemencia: «Retráctate o serás enviado a Roma». Huida de Augsburgo. Los amigos de Lutero lo instaron a que, como era inútil que él permaneciera ahí, debía regresar a Wittenberg sin demora alguna y observar el mayor cuidado. De acuerdo con este consejo, salió de Augsburgo a caballo antes de la alba, acompañado solamente por un guía proporcionado por el magistrado. Secretamente recorrió las calles oscuras de la ciudad. Enemigos vigilantes y crueles estaban planeando su destrucción. Aquellos eran momentos de ansiedad y ferviente adoración. Llegó a una pequeña puerta en el muro de la ciudad, que se abrió ante su presencia, y junto con su guía pasó por ella, antes que el legado se enterara de la partida de Lutero. Este ya estaba fuera del alcance de sus perseguidores. Al conocer las noticias de la huida de Lutero, el legado se llenó de sorpresa y se enojó. Había esperado recibir gran honor con su firmeza al tratar con ese perturbador de la Iglesia. En una carta dirigida a Federico, el elector de Sajonia denunció amargamente a Lutero, demandando que Federico enviara al reformador a Roma o lo desterrara de Sajonia. El elector tenía hasta ese momento poco conocimiento de las doctrinas de la Reforma, pero estaba profundamente impresionado por la fuerza y la claridad de las palabras de Lutero. Hasta que se probara que el reformador estaba en error, Federico resolvió permanecer a su lado como protector. En respuesta al legado escribió: «Puesto que el doctor Martín ha aparecido ante su presencia en Augsburgo, debe estar satisfecho. Nosotros no esperamos que se esforzara por hacerlo retractar sin haberlo convencido de sus errores. Ninguno de los sabios de nuestro principado me ha informado que la doctrina de Martín es impía, anticrista o herética». El elector vio que era necesario una obra de reforma y secretamente se regocijó de que se hiciera sentir en la Iglesia una influencia mejor. Había pasado solamente un año desde que el reformador clavara su tesis en la iglesia del castillo. Sin embargo, sus escritos ya habían encendido por doquiera de nuevo un nuevo interés en las Sagradas Escrituras. No solamente en todas las partes de Alemania, sino también en otros países. Llegaban estudiantes a la universidad donde él enseñaba. Los jóvenes que llegaban por primera vez a la Universidad de Wittenberg elevaban sus manos al cielo y alababan a Dios por haberse hecho que la luz brillara en esa ciudad. Lutero por entonces estaba solo parcialmente convertido de los errores del romanismo, pero escribió: «Estoy leyendo los escritos de los pontífices, y yo no sé si el Papa es el anticristo mismo o su apóstol. De tal manera es Cristo mal
representado y crucificado en ellos. Roma llegó a exasperarse más y más por los ataques de Lutero. Opositores fanáticos, aún doctores de las universidades católicas, declararon que el que matara al monje estaría sin pecado, pero Dios era su defensa. Sus doctrinas se escucharon por doquiera, en casa y conventos, en los castillos de los nobles, en las universidades y en los palacios de los reyes. Por ese tiempo, Lutero halló que la gran verdad de la justificación por la fe había sido proclamada por el reformador bohemio Hus. Todos nosotros, dijo Lutero, Pablo, Agustín y yo mismo hemos sido husitas sin saberlo. Dios le pedirá cuentas al mundo porque la verdad fue predicada hace un siglo y la quemaron. Lutero escribió lo siguiente acerca de las universidades. Mucho me temo que las universidades resulten ser los grandes portales del infierno, a menos que ellas trabajen en forma diligente para explicar las Santas Escrituras y para grabarlas en el corazón de los jóvenes. Toda institución en la cual los hombres no estén insensatamente ocupados con la palabra de Dios llega a corromperse. Este llamamiento circuló por toda Alemania. La nación entera fue conmovida. Los oponentes de Lutero urgieron al pueblo a tomar medidas decisivas contra él. Se decretó que sus doctrinas debían ser inmediatamente consideradas. El reformador y sus seguidores, y no se retractaban, debían ser todos excomulgados. Una terrible crisis. Esa resultó ser una terrible crisis para la Reforma. Lutero no dejaba de ver la tempestad que estaba por estallar, pero confió en Cristo, sería su sostén y su escudo. Lo que está por acontecer no lo sé, ni me importa saberlo. Ni siquiera una hoja cae sin la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuánto más el cuidado de nosotros? En poca cosa morir por la palabra, puesto que la palabra o el verbo se hizo carne y murió él mismo por nosotros. Cuando la bula papal le llegó a Lutero, dijo: él la desprecio y lo ataco como algo impío y falso. Es Cristo mismo el que resulta aquí condenado. Yo siento mayor libertad en mi corazón, porque al fin sé que el Papa es el anticristo y que su trono es el de Satanás mismo. Sin embargo, el mandato de Roma no dejó de tener efecto. Los débiles y supersticiones temblaron ante el decreto del Papa, y muchos sintieron que la vida era demasiado cara para ser arriesgada. ¿Estaba por terminar la obra del reformador? Lutero continuaba manteniéndose intrépido. Con terrible poder aplicó a Roma misma la sentencia de condenación, en la presencia de una multitud de ciudadanos pertenecientes a todos los rangos. Lutero quemó la bula del Papa, diciendo: una lucha seria acaba de empezar. Hasta ahora solo he estado jugando con el Papa. Comencé esta obra en el nombre de Dios. Ella terminará sin mí y con su poder. ¿Quién sabe si no es Dios el que me ha llamado y me ha escogido? Y si cuando ellos me desprecian, ¿no debieran temer estar despreciando a Dios mismo? Dios nunca eligió como profeta al sumo pontífice o algún otro gran personaje, pero por lo general eligió a hombres humildes y despreciados, y en una ocasión escogió a Amós, un pastor. En todas las edades los santos han tenido que reprender a los grandes, a los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes y a hombres sabios, con peligro de su propia vida. Yo no digo que soy un profeta, pero digo que ellos deberían temer precisamente porque yo estoy solo y porque ellos son muchos. De lo que estoy seguro es que la palabra de Dios está conmigo y que no está con ellos. Sin embargo, no fue sino después de una lucha terrible consigo mismo que Lutero decidió separarse finalmente de la iglesia. ¡Oh! ¡Cuán dolor me ha causado! Aún tengo las escrituras de mi lado. Justificarme en el hecho de que debo tomar una decisión solo en contra del Papa y considerando a él como el anticristo. ¿Cuántas veces me he hecho con angustia esta pregunta que con tanta frecuencia está en los labios de los partidarios del Papa? ¿Tú solo eres sabio? ¿Pueden
todos los demás estar equivocados? ¿Qué pensarías si al fin eres tú el que está engañado y el que está induciendo a error a tantas almas que serán eternamente condenadas? Esta fue la lucha que tuve conmigo mismo y con Satanás, hasta que Cristo, por su propia palabra infalible, fortaleció mi corazón contra estas dudas. Apareció entonces una nueva bula que declaraba la separación final del reformador de la Iglesia romana, denunciándolo como un hombre maldito por el cielo, e incluyendo en la misma condenación a todos los que recibieran su doctrina. La oposición es la suerte de todos los que Dios emplea para presentar verdades especialmente aplicadas a su tiempo. Hubo una verdad presente en los días de Lutero, hay una verdad presente en la iglesia de hoy. Pero la mayoría de la gente en nuestros días no desea conocer la verdad más que lo que la deseaban los papistas que se oponían a Lutero. Los que presentan la verdad para este tiempo no deben esperar ser recibidos con mayor favor que el que tuvieron por primeros reformadores. El gran conflicto entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás, ha de intensificarse hasta el fin de la historia de este mundo.